En este video voy a mostrar los pasos necesarios para realizar un perceptrón simple. Se llama perceptrón simple porque nada más tiene una capa de entrada y una capa de salida. En nuestro ejemplo, nuestra capa de entrada tiene 3 neuronas que corresponden a las coordenadas de nuestro vector X, y también tenemos un vector de pesos que debe de corresponder en la dimensión de nuestro vector de entrada, que es de 3 dimensiones. Entonces necesitamos 3 valores para X y 3 valores para W. En la parte del medio de nuestro perceptrón es donde realizamos los cálculos de Z, que corresponde al producto punto entre el vector X y el vector W. Y le vamos a sumar el bias. En nuestros ejercicios nos deben de proporcionar tanto el vector de entrada, el vector de pesos, cuál va a ser nuestra salida y el bias. En este caso, como ya mencioné, nuestra salida solo es un escalar que va a tener un valor de 1 o 0 de acuerdo a la función de activación. A esta función de activación se le llama función escalonada porque nada más puede agregar puede arrojar un 1 o un 0. Va a arrojar el valor de 1 para los valores de z mayor o igual que 0 y valor de 0 para los valores menores que 0. En nuestro primer ejemplo encontramos que z es 0.1 y entonces le corresponde una función, el valor de la función de activación 1. Muy bien, estos datos los vamos a guardar. Esta salida es nuestra primera Y de predicción. Ahora vamos a utilizar estos mismos cálculos que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora vamos a hacer la variación de un perceptrón con entrenamiento. Vamos a utilizar 4 vectores de entrada. Nuestro primer vector de entrada es el que ya calculamos aquí arriba y ya tenemos nuestra primera Y de predicción. Aquí también es necesario mencionar que cuando hacemos un perceptrón con aprendizaje necesitamos un vector de salida de Y reales, en el cual la primera salida es 0. O sea, esa sería nuestra Y real. Y tenemos que recordar el valor de la primera Y de predicción que tenemos. Nuestra Y de predicción era 1. Y entonces vamos a calcular como primer paso el error. Este error se calcula haciendo la diferencia entre el Y real y nuestra Y de predicción. Como nuestro Y real es 0 y la predicción es menos 1, nos da un valor de menos 1. O sea que sí hubo un error en nuestra predicción. Y pasamos a la parte de actualizar tanto el vector de pesos como el bias. Nuestra fórmula para calcular nuestra actualización de pesos es W igual al W anterior más el alfa, que se conoce como la tasa de aprendizaje. En este caso también es un valor que nos deben de dar en el ejercicio, que es 0.1, y vamos a multiplicarlo por el error y por el X entrada que estamos haciendo en este paso. Como es el primer vector de entrada, es el que ya teníamos, ¿no? 1, 0, 1. Hacemos la sustitución de todos los valores. Aquí llegamos a una suma de vectores y obtenemos nuestro nuevo vector de pesos, que es 0.1, 0.5 y menos 0.4. Ahora pasamos a la actualización del bias. La fórmula para actualizar el bias es B igual al bias anterior más la tasa de aprendizaje por el error. Nuestra tasa de aprendizaje era 0.1 o es 0.1 y nuestro error es menos 1. Entonces nuestro nuevo bias es 0.1, ¿sí? Y nos pasamos a la segunda entrada de X. Esta nueva X tiene los valores 1, 1, 1. Nuestro Y real es 1. Y nuestro Y de predicción, pues como ya habíamos visto, lo vamos a calcular de nuevo y después vamos a actualizar los pasos y el bias. El primer paso es calcular Z. Hacemos la sustitución
de nuestro nuevo vector de entrada, 1, 1, 1, nuestro vector de pesos del paso anterior, que fue cuando se actualizó a 0.1, 0.5 y menos 0.4, y nuestro nuevo bias. Entonces hacemos los cálculos. Como es producto punto, encontramos un escalar. Z nos da 0.3, calculamos la función de activación de este 0.3, como 0.3 es mayor que 0, nos da un valor mayor o igual que 0 y le corresponde 1. Ahora calculamos el error. El error es la diferencia entre el Y real y nuestro Y de predicción. En este caso no hubo error porque coincide tanto el Y real como el Y de predicción. Error es igual a 0 y entonces al hacer las operaciones de nuestra actualización de pesos, encontramos que W va a ser igual al W anterior más la tasa de aprendizaje por el error y por el vector X. Pero como nuestro error es 0, se elimina este término. Y nos quedamos con que nuestro nuevo vector de pesos es igual al anterior. De igual forma con nuestro bias, la ecuación es bias nuevo va a ser igual al bias anterior por la tasa de aprendizaje por el error, ¿no? Más la tasa de aprendizaje por el error. Como el error es igual que 0, pues B se mantiene. Nos pasamos a nuestro tercer vector de entradas, que es 0, 0, 1, y nuestra Y real 0. Hacemos los cálculos para Z. Z es igual a W por X más el bias. Nuestro vector de peso se mantiene, que era el del paso anterior, entonces es nuestro vector de entrada 001 por nuestro peso, nuestro vector de pesos más el bias, que es 0.1. Hacemos la multiplicación, producto punto, entrada por entrada de nuestros vectores, nos da un escalar que es menos 0.4. En este caso, nuestro valor de Z es menor que 0 y de acuerdo con nuestra función de activación le corresponde un 0 por ser menor que 0. Entonces, esta es nuestra nueva Y de predicción. Calculamos el error. Nuestro Y real es 0 y como nuestra predicción es 0, igual que en el paso anterior, encontramos un error de 0. Y nuestro bias también se va a mantener. Ahora nos queda solamente calcular el último vector de entrada, o sea, hacer todo este proceso con nuestro último vector de entrada, que es 1, 0, 0, y que le corresponde un Y real de 1. Hacemos el cálculo de Z, el producto punto entre 1, 0, 0 con el vector de pesos 0.1, 0.5, menos 0.4 porque no se actualizó en el paso anterior, o sea, se mantuvo los valores. Y Z nos da un valor de 0.2. Este valor es mayor que 0 y entonces de acuerdo a nuestra función de activación le corresponde 1. Esa es nuestra nueva Y de predicción. Calculamos el error. Aquí, como podemos ver, de nuevo no hay error porque tanto nuestra Y real como nuestra Y de predicción es 1. Error es igual a 0. Y entonces, en este último paso, vemos que el vector de peso se mantiene y también el bias.